Babilonia, una de las ciudades más famosas de la antigua Mesopotamia, ha fascinado a historiadores, arqueólogos y entusiastas durante siglos. Con sus imponentes murallas, majestuosos templos y jardines impresionantes, Babilonia capturó la imaginación del mundo y fue inmortalizada en textos bíblicos, la literatura griega antigua y numerosos registros históricos. Sin embargo, más allá de su grandeza y riqueza, Babilonia albergaba costumbres sociales y religiosas complejas, algunas de las cuales fueron malinterpretadas y sensacionalizadas por los historiadores antiguos. Una de estas prácticas, que ha despertado un gran interés y controversia, es la prostitución ritual, mencionada de manera célebre por el historiador griego Heródoto en sus historias. En esta narrativa, exploraremos la historia de Babilonia, sus costumbres religiosas y el papel que supuestamente desempeñaba la prostitución ritual en la vida social y religiosa de la ciudad. También examinaremos las afirmaciones de Heródoto, la credibilidad de sus relatos y cómo la erudición moderna ve estas prácticas antiguas. A través de esta exploración, intentaremos desentrañar las complejidades de una ciudad que sigue fascinando al mundo. El ascenso de Babilonia. Para entender las costumbres religiosas de Babilonia, incluida la supuesta práctica de la prostitución ritual, es esencial comenzar con el contexto histórico de la ciudad. Babilonia, ubicada en el río Éufrates en lo que hoy es Irak, se convirtió en una potencia importante bajo el reinado de Hammurabi, alrededor de 1792 a 1750 a.C., el sexto rey de la dinastía amorrita. El imperio de Hammurabi era vasto, abarcando gran parte de Mesopotamia, y Babilonia se convirtió en el centro político, económico y religioso de la región. La prominencia de Babilonia solo creció en los siglos posteriores, particularmente durante el reinado de Nabucodonosor II, 605 a 562 a.C., quien es mejor conocido por sus monumentales proyectos de construcción, incluidos los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El sigurat de la ciudad, dedicado al dios Marduk, era una estructura imponente que dominaba el horizonte y simbolizaba el poder de Babilonia y sus estrechos vínculos con lo divino. La religión en Babilonia. La religión babilónica era politeísta, con un panteón de dioses y diosas que se creía controlaban varios aspectos de la vida. La deidad principal de la ciudad era Marduk, un dios poderoso asociado con la creación, la justicia y la realeza. El templo de Marduk, el Esagila, era el corazón religioso de Babilonia, y su culto desempeñaba un papel central en los rituales y festivales de la ciudad. Los babilonios creían que sus dioses estaban profundamente involucrados en sus vidas diarias, y muchos rituales estaban diseñados para asegurar el favor y la protección divina. Estos rituales iban desde ofrendas de alimentos y bebidas hasta ceremonias elaboradas realizadas por sacerdotes en los muchos templos de la ciudad. La religión babilónica estaba profundamente entrelazada con la estructura política del Estado, y los reyes eran vistos a menudo como representantes de los dioses en la tierra, responsables de mantener el orden y la justicia de acuerdo con la voluntad divina. Es dentro de este marco religioso que supuestamente tuvo lugar el concepto de prostitución ritual. El relato de Heródoto sobre la prostitución ritual. Heródoto, el historiador griego antiguo, proporciona una de las descripciones más famosas y controvertidas de la prostitución ritual en Babilonia. En el libro 1 de sus historias, escribe: Toda mujer nacida en el país debe ir una vez en su vida y sentarse en el templo de Afrodita y allí tener relaciones con un extraño. Muchas mujeres ricas, que son demasiado orgullosas para mezclarse con las demás, van al templo en carruajes cubiertos tirados por equipos de animales y se estacionan cerca del templo con una numerosa comitiva de sirvientes. Pero la mayoría se sienta en el templo de Afrodita con una corona de cuerda en la cabeza. Algunas están continuamente llegando y otras yéndose. Pasajes marcados en líneas rectas recorren en todas direcciones la multitud, por los que pasan los extraños y hacen su elección. Una mujer que una vez ha tomado su asiento no puede regresar a casa hasta que uno de los extraños le arroje una moneda de plata en el regazo y la lleve consigo fuera del recinto sagrado. Cuando arroja la moneda, dice estas palabras: la diosa Milita, es decir, Afrodita,
te prospere. La moneda de plata puede tener cualquier valor, no se puede rechazar, ya que está prohibido por la ley, pues una vez lanzada es sagrada. La mujer se va con el primer hombre que le arroja el dinero y no rechaza a nadie. Cuando ha ido con él y ha satisfecho así a la diosa, regresa a casa, y desde ese momento ningún regalo, por grande que sea, prevalecerá con ella. Este relato, aunque cautivador, está lleno de sensacionalismo, y muchos estudiosos modernos han puesto en duda su precisión. La descripción de Heródoto sugiere que las mujeres babilónicas, independientemente de su estatus social, debían ofrecerse a los extraños en el templo de la diosa Istar, a quien Heródoto confunde con Afrodita. Según Heródoto, esta práctica no solo estaba obligada religiosamente, sino que también era un rito de iniciación para todas las mujeres de Babilonia. El debate, ¿hecho o ficción? El relato de Heródoto sobre la prostitución ritual ha sido debatido durante mucho tiempo entre historiadores y académicos. Aunque su descripción es vívida, es esencial considerar su perspectiva y el contexto histórico en el que escribió. Heródoto era un extranjero escribiendo sobre una cultura distante, y su comprensión de las prácticas religiosas babilónicas probablemente fue influenciada tanto por sus propios prejuicios culturales como por la información que recibió de sus fuentes. Uno de los principales problemas con el relato de Heródoto es la falta de evidencia corroborante de fuentes babilónicas. Los textos babilónicos que han sobrevivido, que van desde códigos legales hasta inscripciones religiosas, no mencionan una práctica similar a la prostitución ritual. Esta ausencia de evidencia ha llevado a muchos estudiosos a cuestionar si el relato de Heródoto fue una mala interpretación o exageración de las costumbres babilónicas. Además, es importante considerar que Heródoto pudo haber sido influenciado por la visión mundial griega más amplia, en la que las culturas orientales a menudo se representaban como decadentes y moralmente corruptas. Al retratar a las mujeres babilónicas como participantes en tales prácticas, Heródoto podría haber estado reforzando estereotipos sobre la supuesta lujuria de los pueblos extranjeros, un tema común en la literatura griega. Istar, la diosa del amor y la guerra. Para comprender los posibles orígenes del relato de Heródoto, debemos examinar el papel de Istar, la diosa babilónica a la que identifica con Afrodita. Istar era una de las deidades más importantes en el panteón babilónico, asociada con el amor, la fertilidad y la guerra. Como diosa de la sexualidad, Istar tenía un papel complejo y multifacético en la religión babilónica. Uno de los mitos centrales que involucran a Istar es su descenso al inframundo, en el cual busca visitar a su hermana Eresquigal, la reina de los muertos. En este mito, Istar es despojada de su poder y finalmente encarcelada en el inframundo, lo que lleva a una interrupción de la fertilidad en la tierra. Solo a través de la intervención del dios Ea es liberada Istar, y la vida se restaura. Este mito subraya la naturaleza dual de Istar como dadora de vida y destructora, encarnando el espectro completo de las emociones y experiencias humanas. Los templos de Istar, como el Eanna en la ciudad de Uruk, eran centros de adoración que probablemente involucraban diversas formas de ritos sexuales. Sin embargo, estos ritos no eran necesariamente equivalentes a la prostitución ritual descrita por Heródoto. En su lugar, pudieron haber sido actos simbólicos realizados por sacerdotes y sacerdotisas como parte de rituales de fertilidad destinados a asegurar la prosperidad de la tierra y la gente. El papel de las sacerdotisas. En la religión babilónica, las sacerdotisas desempeñaban un papel importante en los templos, especialmente aquellos dedicados a Istar. Estas mujeres a menudo eran de alto estatus y servían como intermediarias entre los dioses y el pueblo. Algunos estudiosos han sugerido que Heródoto pudo haber malinterpretado el papel de estas sacerdotisas, confundiendo sus deberes religiosos con el concepto de prostitución. También es posible que el relato de Heródoto haya sido influenciado por la existencia de matrimonios sagrados, un ritual en el que el rey se casaba simbólicamente con la diosa Istar a través de una sacerdotisa. Este acto estaba destinado a asegurar la fertilidad de la tierra y el derecho divino del rey a gobernar. Sin embargo, no hay evidencia que sugiera que las mujeres comunes participaran en tales prácticas. Perspectivas modernas sobre la prostitución ritual.
Hoy en día, el concepto de prostitución ritual en Babilonia es ampliamente considerado un mito o un malentendido perpetuado por fuentes antiguas como Heródoto. Aunque es probable que los ritos sexuales y los rituales de fertilidad desempeñaran un papel en la religión babilónica, hay pocas pruebas que respalden la idea de que las mujeres babilónicas estaban obligadas a ofrecerse a extraños en el templo. En su lugar, lo que Heródoto describió puede haber sido un reflejo de sus propios prejuicios culturales o una mala interpretación de prácticas más simbólicas o ceremoniales dentro de la religión babilónica. Además, la erudición moderna enfatiza la importancia de analizar críticamente las fuentes antiguas y reconocer las limitaciones de nuestro conocimiento sobre el pasado distante. Babilonia sigue siendo una de las ciudades más fascinantes del mundo antiguo, y sus costumbres religiosas continúan cautivando la imaginación de historiadores y entusiastas por igual. Aunque el relato de Heródoto sobre la prostitución ritual puede haber sido exagerado o malinterpretado, refleja las complejidades más amplias de cómo las sociedades antiguas percibían y registraban las culturas extranjeras. Al examinar estos relatos con un ojo crítico, podemos apreciar mejor las sutilezas de la religión babilónica y las formas en que los historiadores antiguos moldearon nuestra comprensión del pasado.